¿Cómo ves en los próximos años que afectará toda esta transformación cultural a las empresas? Si tú estás con un americano y con un alemán y tienes que presentar tu proyecto a uno, tienes dos maneras de presentarlo. El primero, quiero convertir a España en el centro más importante de neurología. Oh, qué bonito suena, probablemente para un perfil norteamericano funciona muy bien, y luego le dices cómo lo vas a hacer. Para un perfil probablemente más europeo o alemán, en este caso estoy haciendo ejemplos, le dices, mira, he analizado esto, esto y esto, y por tanto he llegado a la conclusión de que España podría convertirse en el hub más importante en neurología en el mundo. ¿Okay? Entonces eso te permite entender las culturas. ¿Cómo has encontrado tus valores? Entonces nos han enseñado siempre para ir para arriba. Pero recuérdense que cuando están en la punta de una pirámide, se vuelve siempre la base de la pirámide siguiente. Bienvenidos al nuevo episodio de Coffee Pharma. Todos tenemos agua hoy, ¿no? No hay café. Bueno, pues Orlando, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Lo primero de todo, nos gustaría que te presentaras, que nos dijeras quién es Orlando y, bueno, un poco a qué te dedicas. Muy bien, bueno, ¿quién es Orlando? Podríamos estar bastante tiempo aquí, pero yo me defino como una persona curiosa, una persona que también con el tiempo y con los años he aprendido una nueva definición de coraje. Ajá. Y también me defino como una persona bastante leal, ¿no? Leal a mis valores sobre todo, ¿no? Eso, en el tiempo he ido cristalizando estas tres cosas: la curiosidad, el coraje y la lealtad, ¿no? Que son maneras que me han ayudado a mí a descubrirme quién soy, dónde quiero ir y sobre todo por qué quiero hacer las cosas, ¿no? Aparte de eso, bueno, llevo más de 22 años de experiencia en el sector farmacéutico. He tenido la fortuna de empezar desde bastante joven, ¿no? Ya que estamos los tres, ustedes son más jóvenes que yo, pero todavía yo me siento joven todavía. Sí, sí, ¿no? sí. Inicié a los 19 años, 20 años más o menos en el sector farmacéutico. Comencé desde los almacenes de Merck Sharp and Dohme en Italia, y luego poco a poco pues el tiempo me ha ido poniendo en posiciones un poquito más importantes, ¿no? Comenzar desde lo básico, ¿no? Porque no hay ni alto ni bajo en las organizaciones. Hay funciones más básicas de aprendizaje, ¿no? Siempre decimos, hemos iniciado desde lo bajo. No existen bajos en las organizaciones, ¿eh? Y poco a poco pues he ido desarrollando mi carrera en el sector farmacéutico, primero en Italia, luego he estado por Suiza también, en Italia en varias ciudades, luego en Suiza, y desde hace 7 años estoy aquí en Barcelona, disfrutando de Barcelona. Tengo dos niñas, una nacida en Milán y la segunda nacida aquí en Barcelona. Entonces, llevo, sí, como les dije, 22 años en el sector farmacéutico, pero más allá de todo este tiempo, ha sido un redescubrir al sector, redescubrirme a mí mismo. Y desde enero estoy en un proyecto personal, un proyecto después de 22 años en el sector corporativo. He decidido salir para dedicarme primero a lo que más me apasiona, que es el tema de los ecosistemas, del liderazgo, ¿no? Acabo de escribir un libro, seguramente lo hablaremos luego. Y también estoy asesorando a algunas empresas, startups y también empresas farmas. Y también hago charlas, conferencias. Así que he cambiado completamente, pero siempre manteniéndome en ese sector. Muy bien, Orlando. Pues nada, bienvenido otra vez. Lo que antes has dicho, ¿no? Que has redescubierto una nueva definición de coraje, ¿no? Y también relacionado con lo que estabas diciendo, ya teníamos planteado también ver hacia dónde iban tu visión, tu misión, tus valores. Entonces, ¿cuál es tu definición de coraje? ¿Cuáles son tus motivaciones? Mira, es esos 3 puntos, ¿no? Porque una de las cosas interesantes es, mira, ¿no? Cuando reflexionas mucho, ¿qué pasa? Cuando uno es joven le pregunta, oye, ¿cuáles son tus valores? ¿No? Comienza a decir 1, 2, 3, y luego en el tiempo lo vas cambiando un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no eres consciente de quién eres, ¿no? Y la vida te va enseñando las cosas. Cuando vas aprendiendo, comienzas a descubrir cuáles son lo que te empuja, ¿no? Cuáles son tus motores, cuáles son tus drivers en la vida. Entonces, el primero que les dije era el coraje. El coraje, porque hay que tener ese coraje de saltar muchas veces al vacío, de cambiar constantemente, de salir de mi país, ir a otro país. Yo soy peruano, fui a Italia, luego tomé decisiones de cambiar de país de nuevo, me fui a Suiza,
etcétera, etcétera. He hecho mis Ujú. empresas, a los 15 años fundé mi primera empresa, a los 16 monté la segunda empresa, fracasé, fallé, fracasó la empresa, pero he descubierto que yo no soy un fracaso. ¿Ah? Tus Ujú. empresas, tus proyectos pueden fracasar, pero como seres humanos nunca somos un fracaso y nunca lo seremos. Entonces, eso me ha dado el coraje de decir yo puedo enfrentar muchas situaciones, muchas cosas, ¿no? A través de la curiosidad. em, pero he descubierto la definición de coraje, y ese segundo punto que le decía es, se necesita más coraje a mirarte al espejo y a decirte, no lo haces, que hacer un proyecto. Cuando tú le das muchas vueltas a un proyecto y lo quieres hacer, pero estás en una empresa y dices, no, pero gano bien, tengo que asegurar eso, tengo que asegurar el otro, y dices, ya, pero si salto al vacío, ya, pero cuando te miras al espejo no estás siendo leal contigo mismo, ¿no? Se necesita más coraje, mirarte al espejo y decir, pucha, me gustaría hacer esto, pero no lo hago, ¿no? Ujú. ¿Ok? Y luego, recuerdo una situación, hice un proyecto bastante arriesgado y, y me recuerdo que el consultor que nos estaba ayudando me dice, Orlando, pero lo que vas a hacer es muy arriesgado, estás arriesgando muchísimo en la empresa, estás arriesgando muchos millones en la empresa. Me dice, ¿y no tienes miedo a que pase algo? Le digo, bueno, digamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es perder mi trabajo. Bueno, buscaré otro. Pero en realidad, perder mi trabajo para mí no era el riesgo más elevado. O mejor dicho, muchas veces nosotros vemos las cosas como dice, oye, si necesito tener coraje para lanzarme en una empresa o cambiar el rumbo de una organización, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar para muchas personas es en base a tu vida misma. Es decir, para alguien perder el trabajo es un riesgo elevado, ¿no? Entonces tú tienes que ver para ti qué es lo arriesgado. Y para mí, en mi caso, cuando le dije a este consultor, fue que, bueno, él veía el riesgo de perder mi trabajo, pero en realidad cualquier trabajo que yo pueda hacer mañana me va a permitir tener un salario para vivir mi vida. Pero mi vida yo ya la he mejorado. Yo cuando estaba en Perú, les voy a contar una cosa Claro, claro. muy íntima, muy personal. eh, yo tuve que emigrar. ¿M? No, nadie me envió a Italia a estudiar. Tuve que salir. La situación económica del Perú no estaba bien, tuve que emigrar. ¿Por qué? Porque la situación en casa no era una situación fácil. Por tanto, mi vida ya la he mejorado. El gas en Perú lo tienes que comprar. No sale de las hornillas. Lo tienes que comprar y pedir el gas. Y cuando no tienes gas, tienes que cocinar en carbones. Muchas personas cocinan en carbones. Y en algunas situaciones, muchos años atrás, en nuestra familia, hemos pasado por situaciones críticas. Entonces, el coraje depende de cuánto estás dispuesto tú a renunciar, o a veces todas esas cosas materiales que te has cargado en la mochila no te dejan tomar esas decisiones. Por tanto, para tener el coraje de lanzarte una nueva aventura, te tienes que mirar al espejo y decir quién eres tú, de dónde vienes, cuál es lo que ya has obtenido en la vida y cuánto estás dispuesto a soltar. Entonces, por eso que yo llamo un coraje 2.0, que es mirarme al espejo y decir yo quiero ir en esa dirección porque muchos vivimos la vida como si hubiese un mañana, mientras que otros vivimos la vida como si no hubiese un mañana. Eso no significa vivir en despilfarros, en el derroche, significa vivir la vida de manera consciente, sabiendo que mañana podemos no estar aquí y no hay que arrepentirnos de esas cosas. Entonces, por tanto, he redefinido mi visión del coraje. Y el último es la lealtad, pero la lealtad a ti mismo, es decir, cuando no estaba en el mundo corporativo, siempre he tomado mis decisiones basadas en mis valores. Nunca he tomado decisiones basadas en las circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una decisión basada en tus circunstancias, ustedes que son jóvenes, nunca tomen una decisión cuando están en una reunión porque han visto que la cara de algunos amigos le decían sí, 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 o de compañeros le decían sí, sí, tomen esa decisión, ¿no? Tomen siempre la decisión en base a vuestros valores. Puede ser una decisión difícil, una decisión dolorosa, pero tomen su decisión en base a lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque se les va a volver a presentar. Y en esa situación, si ustedes toman una decisión diferente, pierden credibilidad. Y el líder es líder porque es un líder creíble, porque es consistente. Y si eres consistente es porque sabes dónde quieres ir. Y si sabes dónde quieres ir, porque tienes una estrategia clara. Y eso nace de ustedes mismos, de vuestros valores. ¿Te suena lo que les digo? Sí, sí. Me encanta lo que vas a decir, porque además creo que es muy interesante y más en el mundo
en el mundo farma hemos hablado a lo mejor en algún otro capítulo y creo que es el concepto de la importancia de la comunicación y la importancia de liderar. Creo que son dos puntos clave, tanto el coraje como el poder generar esta autoridad. Cuando digo autoridad me refiero a esta consistencia, esta coherencia con tus acciones y tus valores. Me parece que es algo súper importante. Y no es fácil. No es fácil porque tienes que tomar conciencia de estos valores. O sea, tienes que saber lo que es realmente lo que te mueve para tomar estas decisiones acorde a ello, ¿no? Y aquí me sale una pregunta, ¿no? Sí. Y es, ¿tú cómo, toda esa estrategia, todos estos valores, cómo lo has encontrado? ¿Cómo has encontrado tus valores? ¿No? ¿Cómo has hecho esta maduración para llegar y tomar estas decisiones? ¿Cómo has encontrado estos valores? Bueno, ha sido un cambio muy grande. Es decir, yo no es que a vuestra edad ya sabía qué quería en la vida, cuáles eran mis valores, la había cristalizado. No, estaba perdido en el camino. No sabía. Porque, ¿sabes qué pasa también, Dionis y Albert? Que la sociedad nos define un éxito basado en lo material, basado en alcanzar metas y objetivos muchas veces materiales. En las organizaciones hablamos de ascensos, hablamos de estatus dentro del mundo empresarial. Entonces nos han enseñado siempre para ir para arriba. Pero recuérdense que cuando están en la punta de una pirámide, se vuelve siempre la base de la pirámide siguiente. Es una carrera infinita. Entonces, ¿cómo te das cuenta de eso? Te das cuenta cuando por el camino pierdes cosas. Ninguna oportunidad que tú cojas viene gratis. La fortuna no existe, ¿no? Yo no creo que exista la suerte. Yo creo que existe la capacidad de las personas de saber aprovechar e identificar las oportunidades que se te presentan en la vida. Pero cuando uno es joven y tiene esa definición de éxito, a veces el ego hace que vayamos directo en ese camino y perdemos por el camino muchas cosas. Por ejemplo, yo muchas veces en mi vida he prometido ir a ver a mis amigos a Inglaterra y no he ido. ¿Por qué? Por el trabajo, por esto. Y ese amigo ya no está más aquí con nosotros. Y ese tiempo perdido nadie me lo va a devolver. Entonces la vida te va poniendo cosas pequeñitas, luego más grandes, luego te tocan cercanamente, pérdida de personas, pérdida de oportunidades, pérdida de relaciones, y recién comienzas a tomar conciencia. Cuando comienzas un poquito a aumentar ese nivel de conciencia, te das cuenta verdaderamente qué cosa es importante en la vida. Pero cuando uno es joven, estás orientado hacia ese éxito, hacia querer tener más que los demás, ser más que el compañero que está al lado, el ascenso, el puesto, esto, ¿qué voy a hacer? Estás constantemente pensando, ¿sabes? La mente de mono, tenemos dos tipos de mente, ¿no? La mente rumiante y la mente de mono, y son esos pensamientos que no nos dejan vivir tranquilos. Toma conciencia, respira, pausa y observa qué es lo que ocurre. Entonces eso, sumado a las experiencias de vida, te van colocando en tu lugar. Y eso es lo que me ha ocurrido a mí. Y la vida te va poniendo estos retos. Entonces, me he encontrado, yo espero que ustedes no se encuentren en estas situaciones, pero siendo jóvenes les invito a tomar conciencia, a usar la meditación, instrumentos, para que vivan la vida de manera más consciente, sin prisa, sin apuros, saber escuchar, y eso te va dando mucha más fortaleza, ¿no? Entonces ha sido un camino que a veces cuesta, doloroso, verte al espejo y decirte, a ver, cómo van las cosas aquí, ¿no? No, sí, es verdad que a veces somos muy ambiciosos, ¿no? Que tampoco está mal serlo, creo yo, pero sí que es verdad que a veces nos puede incluso consumir, ¿no? Y que hay que saber el equilibrio de disfrutar con lo que tienes, disfrutar el camino hacia dónde quieres ir, que tampoco es fácil saber dónde quieres ir, ¿no? Pero es de la manera que puedas encontrar tu objetivo y ir poco a poco disfrutando el camino hacia allí, ¿no? Mira, Sí. Albert, has dicho una cosa muy bonita y muy cierta. Hay que tener ambiciones en la vida. Hay que ser ambicioso en la vida. Pero lo más importante es que esa ambición sea una ambición sana y consciente. Pero ¿qué es lo que pasa? Y les cuento experiencias mías personales, ¿ah? Yo también tenía esa ambición, pero esa ambición tenía en la mochila presiones. Y esas presiones, yo he tenido 4 presiones en mi vida. Yo perdí a mi padre cuando tenía 1 año y medio. Mi padre fue un exitoso empresario en los años 70 en Perú, que murió con un balazo en el corazón.
yo me parecía mucho a mi padre. Mi padre se llama Orlando Vergara, yo me llamo Orlando Vergara. Bueno, físicamente nos parecíamos, murió a los 38 años. Yo pasé 38 años de mi vida pensando que me iba a morir a la misma edad de mi padre. Como la mente te lleva por ese camino. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando él murió, pues yo era pequeñito, todo el mundo lo quería, mi padre, y todo el mundo me hablaba de él. Y me hablaba de las cosas buenas de él. Inconscientemente, dentro de mí, comenzó a nacer un personaje con el cual me llevó a competir por muchos años de mi vida, poniéndome presión en cada paso que daba. Y esa fue la primera presión. La segunda presión fue por una presión por querer triunfar, esa ambición sana que tú decías al ver que todos tenemos en la vida de querer superarnos, ¿verdad? Y sobre todo en mi caso, porque venía de un país que no podía dar oportunidades a todos por igual. Y no nos quedaba otra que tener que emigrar. La tercera presión llegó cuando tienes que demostrar a tus seres queridos que todo lo que te brindan y todo el apoyo que te dan vale la pena. Y le tienes que hacer sentir orgullosos de ti. Los padres, los hermanos, los amigos, ¿verdad? Esa es una presión inconsciente que nos vamos metiendo. Y la última presión es la presión de los demás, la presión social, que nos define un éxito, ¿no? Como les he dicho antes, basado en lo material. Entonces, sí hay que tener ambiciones, pero hay que soltar esos pesos, porque si no, ya no se vuelve sano. ¿Qué pasa? Que eso hace que tú tengas que llegar a tus metas sí o sí, sin mostrar vulnerabilidad en el camino, sin pedir ayuda a los demás, sin ser consciente de quién eres. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el ego va ahí. No, yo tengo que hacerla, yo tengo que lucharla porque yo quiero más, yo quiero obtener más. Y mira, hay unas cosas que he descubierto, que los hombres, a diferencia de las mujeres, tenemos una desventaja en ese aspecto. Porque los hombres entre nosotros no nos miramos a los ojos y nos decimos, oye, me la estoy pasando mal. Necesito que me ayudes. ¿Cuántas veces tú, Albert o Jenny, le has dicho a tu amigo, me la estoy pasando mal, tengo este problema, tengo esta dificultad? Yo conozco muchas mujeres, amigas, que lo hacen entre ellas. Porque tienen esa sensibilidad y nosotros no lo hacemos. No, no hacemos mucho, ¿no? Sí, yo creo que también es un tema casi biológico esto, ¿no? Que el hombre como que yo creo que antropológicamente, ¿no? El macho alfa tiene que ser el que destaca, el que sale, y nos cuesta Sí. en grupo compartir estos sentimientos. Bueno, porque ¿no? es una muestra es una como realidad, es una como muestra de debilidad, es una ¿no? muestra Sí, es de verdad. Es verdad, Hombre. tienes razón. Sí, sí. Pero no hay nada de malo en ser débil ni en ser vulnerable. Al contrario, es una fuerza enorme. Yo muchas veces he dicho a mi equipo, no lo sé. Muchas veces, por ejemplo, he hecho tomar decisiones a un internship que estaba en el equipo. Pero no pasa nada porque simplemente no lo sabemos, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, y esa definición de éxito que hay en la sociedad es una definición de éxito muy masculina. Sí, de verdad. No digo que sea machista, sino es muy masculinizada. Es poder, dinero, ascensos, reconocimiento, etc., ¿no? Entonces hay que comenzar un poco a cambiar esto, comenzar a cambiar esa definición de éxito. Entonces espero también que las mujeres que en el sector farmacéutico representan gran mayoría, y sobre todo a nivel también de comités directivos hay una gran presencia, comiencen también a redefinir esa definición de éxito en el sector. Muy bien, muy bien. Pues aquí estás hablando, ¿no? de internships también, ¿no? Que es, bueno, o toma decisiones a nivel empresarial en industrias farma. Entonces, entiendo también viendo tu currículum que has pasado por grandes empresas como Novartis, Gillette, ¿no? Merck. Entonces, como manager, aquí te quería preguntar, ¿cómo ha sido esa gestión de equipos? ¿Cuáles crees que son las habilidades que te han ayudado a liderar correctamente o con éxito? Con esta nueva definición de éxito. Mira, voy a ser anticonvencional totalmente. Miren, todo el mundo, bueno, he tenido la fortuna, he mentorizado más de 400 jóvenes en los últimos 5 años y también directivos. Miren, todo el mundo dice, quiero liderar personas, quiero manejar personas. Créanme, a mí personalmente, liderar, o sea, ser manager de personas es algo que a mí personalmente no me gusta. No me gusta gestionar personas, porque pasas todo el tiempo gestionando problemas. Que, mira, aquí este quiere avanzar en su carrera, que este quiere una experiencia internacional, que quiere esto, que ha pasado esto, que ha pasado lo otro. Hay una gestión de problemas muy grande. Esa es la parte administrativa,
Esa es la parte que a mí personalmente nunca me ha gustado. A mí lo que me gusta es inspirar a los demás. Ese es mi estilo de liderazgo. Mi estilo de liderazgo es la plena confianza en las personas. Tanto es así que cuando elijo a las personas, voy a contar un poco de cosas, a ver si un día toca hacer entrevistas, tú que estás Por ejemplo, creo que el 80% de las entrevistas que he hecho, nunca las he hecho en las oficinas, por ejemplo. Llevo a las personas, por ejemplo, a dar una vuelta por la Sagrada Familia, los llevo a pasear por la Sagrada Familia y a hablar un poco de la vida. Porque de currículums, todo el mundo tiene títulos universitarios, MBA, las mejores universidades, hablan muchos idiomas, etc. Y son todos en la misma línea. Entonces, ¿cómo haces para diferenciar a una persona? Yo creo mucho en el futuro. Vamos a definir el talento por el talento cultural. No solamente personas que sepan idiomas, sino que han sido expuestas a diferentes culturas. Entonces, lo que hago yo es llevarme a las personas, por ejemplo, a la Sagrada Familia, para ver su curiosidad, que me cuenten sus anécdotas. Por ejemplo, mucha gente me ha contado que había hecho en las últimas vacaciones y algunos han perdido el pasaporte. Por ejemplo, le preguntaba, oye, ¿qué has hecho ahí cuando has perdido el pasaporte? ¿Cuál ha sido la primera cosa que has hecho? He llamado a mi padre y a mi madre. Otros me han dicho, he llamado al consulado. Entonces ves que hay dos maneras de reaccionar completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, preguntaba a algunos internship, oye, ¿y en este proyecto qué hiciste? ¿Quién te dio soporte? Ah, mi padre, porque también es directivo. Bueno, entonces ves cómo las personas mañana aquí van a pedir consejo. No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, pero ya ves esa aproximación diferente a las personas. Y luego, una vez que termino de dar la ronda, me hago siempre dos preguntas. La primera pregunta es, la persona que tengo enfrente, si yo tengo que salir un viernes por la noche a cenar, ¿les dejaría a mis dos hijas o no? Y si la respuesta es sí, quiere decir que me confío plenamente en esa persona. La segunda pregunta que me hago a mí mismo, que es el otro 50%, es, si esa persona fuese mi jefa o mi jefe, ¿cómo me sentiría en este momento? ¿Qué siente en mi cuerpo? Y si esas sensaciones son buenas, obvio que tiene que haber buen currículum, pero ya, ¿no? Voy. Eso me ha permitido no gestionar personas, sino plena confianza en cualquier toma de decisiones y apoyar en el caso que las cosas no salgan bien. Entonces, yo creo que la palabra liderar tienes que ir a la base, ¿no? De todo. ¿Cuántas veces escuchamos ahí por los carteles diciendo, oye, no hay que decirle las cosas a las personas de lo que tienen que hacer si las fichamos, ¿no? Hay que darle. Y siempre lo he hecho y me ha funcionado. O sea, he tenido gente de talento. Sí. Yay, ¿aún no sigues nuestro canal? Suscríbete para no perderte ningún podcast. Pues, Orlando, has dicho un par de palabras que me han parecido muy interesantes. Además, yo, pues bueno, he visto un poco también tu background, he visto, bueno, ahora hablaremos también más del libro. Y hablas de un concepto que es el cambio cultural, ¿no? Has hablado de la cultura, el cambio cultural. Yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo ves en los próximos años que afectará toda esta transformación cultural a las empresas? Bueno, esa pregunta nunca me la habían hecho. Hablo siempre de talento cultural, pero nunca me habían preguntado cómo va a impactar. Mira, datos. Voy a sensación, perdón, no tengo datos, pero voy un poco empírica. Okay, muy bien. Vale. Mira, en las empresas Standard & Poor's, si tú ves los CEOs hace muchos años, de las 500 empresas, eran mayormente blancos. Luego hemos tenido afroamericanos. Y ahora tenemos muchos CEOs indios, ¿no? de la India, ¿no? Satya Nadella, la ex CEO de Pepsi también, ¿no? Tenemos Microsoft, tenemos Novartis. ¿Me entiendes? Entonces hay mucho. Eso es muy positivo porque nos estamos abriendo a CEOs. Latinoamericanos hay pocos, ¿no? Pero poco a poco se está abriendo. Hispanos también tenemos, también en Pharma también tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se está abriendo. Entonces, todavía no hemos visto una grande prevalencia de CEOs asiáticos, por ejemplo, ¿no? Probablemente comenzaremos a abrir más. Entonces, hay que entender bien cómo las organizaciones se van a comenzar cada vez más a abrir a culturas. Y si, por ejemplo, lo voy a hacer en mi caso, yo soy latino, por tanto ya tengo un territorio geográfico cubierto, toda mi carrera profesional la he hecho en Europa. Probablemente una experiencia en Estados Unidos y en China pueden completarme muy bien.
¿no? Entonces, desde el punto de vista de ventaja competitiva, si tienes el mismo perfil de un latinoamericano crecido en Europa, pero tiene China y Estados Unidos, pues tiene una ventaja competitiva, ¿verdad? Entonces, personas por ejemplo, europeas que ya se abren a mercados asiáticos, están mejor posicionadas, ¿verdad? Luego tienes que ver toda la parte funcional también, ¿no? Oye, he trabajado a nivel global, a nivel regional, a nivel de país, o áreas terapéuticas, he trabajado en oncología, he trabajado en neurología, en cardiología. Entonces, cada uno tiene que ver un poco cómo te posicionas y cuál es tu propuesta de valor ahí. Pero yo creo que los aspectos culturales son extremadamente importantes. Por ejemplo, en Europa, no quiero alejarme mucho del tema, pero en Latinoamérica y en Europa nos enseñan por deducción. Por ejemplo, yo a mi hija cuando le enseño, oye, este es el teorema, estos son los ejercicios, ¿verdad? En países anglosajones, en Estados Unidos, ¿cómo te enseñan? Te dice, oye, mañana vamos a hablar de esta teoría. Comienza a leer, practica tú solo y mañana lo vemos. Es por deducción. Uno es por inducción y el otro es por deducción. Entonces, si tú estás con un americano y con un alemán y tienes que presentar tu proyecto, a uno, tienes dos maneras de presentarlo. El primero, quiero convertir a España en el centro más importante de neurología. Oh, qué bonito suena, probablemente para un perfil norteamericano funciona muy bien, y luego le dices cómo lo vas a hacer. Para un perfil probablemente más europeo o alemán, en este caso estoy haciendo ejemplos, le dices, mira, he analizado esto, esto y esto, y por tanto he llegado a la conclusión de que España podría convertirse en el hub más importante en neurología en el mundo. ¿Okay? Entonces eso te permite entender las culturas. Oye, en 5 minutos llego, significa en 40 minutos en Latinoamérica, o en 1 hora llego. En 5 minutos en Suiza son 5 minutos. ¿Okay? Entonces, si tú tienes a un suizo con un italiano, o con un peruano, en mi caso, esos 5 minutos huye, ¿no? Ya, pero si estás en 5 minutos entre un peruano y un indio, que también se retrasan, ¿me entienden lo que quiero decir? O sea, son cosas banales lo que les estoy contando, pero tienen un impacto en entender las motivaciones, las creencias, las culturas en los procesos decisionales cuando tenemos equipos internacionales y globales, ¿no? Y esa sensibilidad hay que tenerla, porque si no... Y eso yo creo que va a impactar mucho en las organizaciones. O por ejemplo, me ha pasado, los países más importantes en Europa, en cualquier corporación, en Big Five, Alemania y Francia, son los que más facturan. Y he visto que los que más hablan durante un board europeo es Alemania y Francia. ¿Por qué? Porque, en cambio, ¿qué significa? Que los otros países que no facturan, no tienen idea, no tienen innovación. Por ejemplo, Portugal es uno de los países que tiene una creatividad increíble en las organizaciones que no yo he trabajado. Y no tienen recursos como los tienen los otros países. Por ejemplo, otra cosa interesante es, en el momento que tienes que elegir dónde quiero ir, dices, ¿me voy a un país europeo o me voy a un país en vía de crecimiento, de expansión? Los países europeos tienen presupuestos más o menos flat, o si estás invirtiendo en producto, pues bien, tienes una unidad de negocio pero en los países de crecimiento emergentes tienes mucho dinero, entonces puedes experimentar más. Pero a veces los jóvenes dicen, no, yo me voy a ese grande país, ya, pero ese grande país de repente tenía un 1% de aumento de su presupuesto. En cambio, en el otro tiene el 20%, entonces puedes experimentar más, hay más crecimiento. Y esas cosas se nos escapan, ¿no? Entonces, cuando entiendes la cultura de un país, puedes entender también ese país cómo está en esa situación. Claro. ¿Le suena más o menos lo que le decía? Sí. No, en ese sentido me gusta la reflexión de que, claro, cómo vas a entender a otra persona, sobre todo de otro ámbito cultural, si no experimentas realmente pues cómo es su modelo de vida, ¿no? Cómo realmente pues o vives ahí o estás en relación con ellos, ¿no? Y creo que también es un paso importante para, bueno, que puede ser a nivel profesional y personal, ¿no? También te abre mucho la mente, ¿no? Incluso aquí en España mismo, ¿eh? Sí. Yo me recuerdo la primera comida que fui a Málaga y no sabía que la comida era de 3 horas.
Entonces estuve 3 horas sentado comiendo, ¿me entiendes? Y tarda mucho para todo. Claro, yo venía de 45 minutos, o sea, yo en mi familia de 45 minutos ya estaba, ¿me entiendes? O sea, tuve que pasar más tiempo comiendo con una persona que recién conocía que con mi propia familia, ¿me entiendes? Entonces eso me impactó muchísimo, entonces... Claro. Qué pasada, ¿eh? Es verdad, incluso yo había escuchado que el propio lenguaje en sí, el propio idioma, como las palabras al final son un constructo que tenemos en la mente y que asociamos a unas ideas, cómo estas palabras nos hacen percibir la realidad de una manera distinta. Porque el propio vocabulario nos induce a una manera de pensar. Y eso también genera una diferencia cultural, ¿no? Que es la misma lengua, incluso dentro de la misma lengua, porque Claro. con Latinoamérica y España es un caso evidente. Hay mismas palabras que pueden inducir pensamientos totalmente distintos, ¿no? Claro. Y aprender esto, poder tener la experiencia internacional, es algo que sin duda te abre la mente, ¿no? Bueno, me quedo, la verdad es que fascinado por lo que dices, porque tienes una experiencia... Léanse el libro de The Culture Map de Eric Meyer. Es brutal. Es brutal. Porque, por ejemplo, las lenguas, el español, el italiano, son muy ricas como lenguas. Son muy ricas. Entonces, para explicar una cosa te vas, pero ¿no? Para llegar a un punto. En cambio, los americanos no tienen esa riqueza de vocabulario. Entonces, son mucho más directos. Los holandeses son muy directos. Pero no significa que te están diciendo las cosas porque no, es su manera, su cultura, ¿me entiendes? Entonces hay que descifrar esas cosas. ¿Eh? El Kuki-Guminai es la capacidad, en Japón se utiliza el Kuki-Guminai, es quien no sabe entender lo no dicho. ¿Okay? Hay que entender también eso, los gestos, las maneras. Totalmente. Por eso, culturalmente, yo creo que va a ser el futuro. Hay que medir el talento en base a la cultura, porque el resto ya lo tiene. Muy bien. Muy bien. Este es un gran tip, creo que para los oyentes, porque si quieren progresar en el mundo laboral, creo que esto será clave. Muy bien. Muy bien, pues creo que es el momento de la pregunta. Sí, ¿no? Sí, claro. No, sin problema, sin problema. Bueno, Orlando, creo que queremos que nos cuentes, por favor, alguna situación jodida a nivel profesional en la industria farmacéutica que hayas tenido que lidiar y cómo lo has hecho, si te has salido bien parado de ella o no, y que tú nos puedas contar. Bueno, hay muchas. Miren, las situaciones no tienen que ser necesariamente grandes para aprender. Yo les he dicho antes que no existe el fracaso. ¿Okay? No hay. Puede salirte mal tu proyecto, tu empresa puede ir mal, una relación sentimental puede ir mal. Todo es un riesgo y todas esas cosas pueden salir mal. Estudiar una carrera puede salir mal. Estudias Derecho y terminas haciendo restaurantes, ¿no? Todo es un riesgo y todo tiene sus consecuencias. Pero hay que saber tomar las decisiones, ¿no? Y a veces a nosotros, a las personas que trabajamos, se les paga por tomar decisiones. Y sobre todo por la calidad de esas decisiones, me decía mi ex jefe. Tienen toda la razón. Entonces, nosotros tomamos decisiones y en ese camino se aprende, ¿no? Las cosas pueden salir bien, pueden salir mal. He tenido que tomar decisiones de despedir personas, por ejemplo. Pero despedir personas hace parte del negocio. ¿Okay? Lo que pasa es que cuando esas personas son parte de un equipo, ha habido una relación, todas esas cosas se vuelven muy complicadas. Muy complicadas. Y luego a las personas cuesta mucho quitarse cosas que ya han obtenido en el tiempo. Entonces, como despedir a una persona no es una cosa fácil. Por eso todo el mundo cuando me dice, quiero ser manager, ya, pero te va a tocar en algún momento. Y viceversa también, porque te pueden despedir. ¿Me entiendes? Entonces esas son situaciones que hay que saber gestionar. Hay otras situaciones que me han ocurrido, por ejemplo, cuando he lanzado un proyecto millonario, ¿no? Tuvimos que invertir muchos años, mucho dinero, muchos recursos y no salió bien. No salió bien. Es decir, salió bien por algunas cosas, pero no salió bien porque no pudimos comercializarlo. Entonces, mandamos un comunicado a toda la organización. Miren, esto no va más adelante. Hemos aprendido esto y todos continuamos con nuestro camino. Lo expliqué yo personalmente a toda la organización. Era una apuesta que yo había hecho muy importante. Y bueno, la comunidad científica muy contenta porque hicimos estudios clínicos, etcétera, pero luego no salió. No se trataba de un producto, sino era una nueva tecnología que queríamos sacar para el área terapéutica donde trabajaba.
pero aprendimos en el camino. Y hay que saber decir, oye, ya está bien, stop. No sigamos invirtiendo ahí porque no tiene sentido. Nos dolió en el alma, pero bueno, vamos y tiramos. Otras situaciones que me han sucedido, por ejemplo, es enfrentar conversaciones muy duras, muy duras, muy duras. Recuerdo una experiencia que llegué y tuve que tener una conversación con un grupo de médicos, muy dura. Y obviamente, pues, ¿sabes? Cuando tienes key opinion leaders, etcétera, también hay una especie de desnivel en algunas relaciones, ¿no? Porque, oye, ¿cómo le vas a decir al key opinion leader que no puedes invertir más en esta área? ¿Quién va? ¿Cómo lo haces? ¿No? Pero yo creo que siempre hay que saber gestionar las cosas, ¿no? Para todo tiene una salida, una solución. Pero son situaciones complicadas. Entonces, ¿ves? Hemos tenido despidos, he tenido que manejar despidos, he tenido que manejar proyectos que no me han ido bien, he tenido que lidiar con mis clientes y conversaciones muy duras, pero esas conversaciones duras hacen que las relaciones se fortalezcan. Entonces, es mejor ponerte rojo un minuto que seguir agonizando en el tiempo, ¿no? Entonces, podría contarles miles de cosas, pero siempre con lucidez, siempre ¿no? con conciencia y con el coraje de decir las cosas como están. Me gusta porque además lo que acabas de decir, bueno, creo que se vincula, bueno, sin duda se vincula a lo que estabas comentando antes, ¿no? Primero dices, no mantener esta situación mala en el tiempo porque estás agonizando, y también porque va con tus valores. Creo que lo transmites. Y al final tienes que tomar esta decisión, decir esta conversación incómoda, ¿no? Yo también hace poco he tenido que pasar por una y es complicado, y tienes que pensar en la otra persona, ponerte en su piel, pero también tienes que saber decir y saber plantearle a la persona que esto va a ser una conversación incómoda. A mí me ha ido muy bien decirle a la persona que sepas que vamos a tener ahora una conversación incómoda, pero quiero que esto sirva pues como abrir el diálogo, ¿no? Para abrir el diálogo. Y es muy interesante todo el concepto porque son situaciones que se tienen que abordar y me encanta. Y también has hablado del fracaso, que lo has hablado antes y lo has hablado ahora, ¿no? De que no somos fracasados, de que el fracaso es solo una situación, una casuística que se da en el tiempo. Entonces, y ahora cogiendo el fracaso, cogiendo la cultura, cogiendo las organizaciones, todo lo que hemos estado hablando, creo que es momento de que nos cuentes también un poco de tu libro, porque creo que ahí habrás volcado mucha de tu experiencia, creo que aquí habrás cogido todo lo que has ido viendo, y entonces, bueno, cuéntanos un poco del libro, cuéntanos qué es lo que has querido poner en este libro. Mira, Jenis, primero, nunca pensé en escribir un libro, o sea, la vida te va llevando por muchos caminos, pero siempre he sido una persona extremadamente curiosa. Nunca he sido una persona que ha estado quieto en un lugar, siempre he estado tratando de hacer muchas cosas. Y el libro nació porque cuando llegué a España, mira, he estado en Perú estos días hablando un poco, pero no he tenido el tiempo de profundizar sobre cómo nació el libro. Lo he contado en algunos foros, pero no en detalle. Mira, yo cuando llegué a España me ocurrieron un par de cosas interesantes, ¿no? Tuve que ir a hacer un programa un retiro. Entonces en ese retiro tuve que preparar un poco acerca de mí. Entonces llamo a mi madre y le digo, mamá, sabes que tengo que un poco entender quién soy, tarapín, barabá, ¿no? Y me dice, mira, tengo una foto de tu padre, ¿no? Porque esa historia marcó, obviamente, todo el rumbo de nuestras vidas en la familia y el mío también. Entonces me mandó una fotografía y en esa fotografía estaba un recorte de periódico donde decía que mi padre había muerto, pero al lado había una columna pequeñita. ¿Sabes? Esas columnas de periódico, ¿no? De escritas, ¿no? Entonces me puse a leer y decía que porque a mi padre lo asaltaron, hubo un robo, hubo un tiroteo, comenzaron a disparar y una bala mató a mi padre, pero otra bala hirió a una joven. Y esa joven de 17 años estaba entre la vida y la muerte. Entonces llamé a mi madre y digo, mamá, ¿qué pasó con esta niña? Me dice, ¿de qué me estás hablando? Me dice, ¿no has leído ese recorte de periódico? Después de 35 años, nadie recordaba más ese recorte de periódico.
Entonces lo que me di cuenta es que cuánto había estado mi familia tan metida en esa tragedia que habíamos descuidado lo que había pasado al lado. Entonces me quedé pensando cuántas cosas estamos dejando de lado en las organizaciones, porque estamos tan compañía céntricos que no vemos lo que está pasando fuera. Y te estoy hablando más o menos de hace unos 6 años. Y luego, mientras que yo estaba viniendo en un aeropuerto, me gusta jugar a preguntas capciosas, de lógicas, para tener entregado un poco a la mente, ¿no? Entonces había una fórmula que decía x más 1 en números romanos, x1 más 1 igual x, que es equivocado porque 11 más 1 no es igual a 10. Pero si tú le das la vuelta, 10 es igual a 1 más 9, ¿okay? En números romanos. Y me di cuenta, ¿qué pasa si le damos la vuelta y cambiamos nuestra perspectiva? Llegué al día siguiente a Barcelona y le dije a todo mi equipo, cambiemos completamente los planes de marketing. Lo tenían que presentar al día siguiente a las 9 de la mañana y eran las 6 de la tarde y le dije, cambiemos completamente. No necesitamos slides, no necesitamos nada, necesitamos contar una historia desde las personas. Bueno, ya te puedes imaginar, se puede imaginar. Chicos, o sea, y todavía se lo recuerdo, pero fue un momento genial no mío, sino un momento genial del equipo, que comenzamos a ver que las cosas podían ser vistas desde un enfoque completamente diferente. Y poco a poco nos dimos cuenta, oye, ¿qué pasa si buscamos una solución fuera? ¿Qué pasa si hacemos esto? Entonces dijimos, vale, chicos, miren, ustedes van a tomar decisiones por la organización y yo me voy a dedicar a mirar el mundo fuera. Voy a ir a ver si hay startups, empresas que nos pueden ayudar. Y distribuimos, todo el mundo toma sus decisiones, el marketing manager decidía, o sea, todo decidía él, empoderamiento, todo, porque me confiaba de todas las personas. Bien, y yo me dediqué a entender todo lo que pasaba fuera y descubrí el mundo de los ecosistemas. Entonces comencé a trabajar en ecosistemas, comenzamos a montar el Neurohouse, que fue el primer espacio físico en Tech Barcelona. Ahora alquilamos 150 metros cuadrados y funcionaba de hub. Fue el primer hub de neurociencias en España. Nadie hablaba de ecosistemas. Entonces, bueno, poco a poco, ahora ustedes escuchan de ecosistemas, de hub, de hackatones, pero hace 6 años, búsquenlo, no había absolutamente nadie en el mundo farmacéutico que hablase de eso. Entonces hemos sido pioneros, el equipo impulsó todo eso, tuvimos el Neurohouse, hicimos Neurotalks, hicimos todo. Y luego llegó la pandemia, pero ya teníamos una propuesta de valor y una ventaja competitiva respecto a los demás. Y teníamos que lanzar 3 fármacos. Bien, pero me di cuenta que para hacerlo, no basta que tú salgas y colabores con los demás. Tienes que saber hacerlo. Entonces, cada vez que hablaba con las personas y los directivos, compañeros o otras empresas, me daba cuenta que las organizaciones no nos enseñan a colaborar con entidades externas más allá de nuestro entorno. Entonces, me di cuenta que había unos aspectos que teníamos que cambiar y por eso he creado el Ecosystem Leaders Mindset. Yo no hablo de ecosistemas, sino hablo de la mentalidad que necesitamos tener para poder trabajar en ecosistemas. No hay que ver escasez, hay que ver abundancia. ¿Cuántas veces nos dicen, oye, nos han cortado el presupuesto, pero tienes que vender más? Y comenzamos a llorarnos ahí. Bueno, bien, con eso que tienes, porque los recursos nunca son suficientes, ¿qué puedes hacer? Hay que ser proactivos, no reactivos. Hay que colaborar, no hay que competir. Pero nos ha enseñado todo lo opuesto. Entonces el libro nace desde la historia de mi padre, a ver la perspectiva total, a cambiar esa perspectiva y sobre todo a redefinir esa mentalidad que nos han enseñado por muchos años. Muy bien. Y eso es un poco de cómo nace el libro, del por qué, con historias personales. Nadie que venía a decirme, oye, tienes que escribir este libro. No, absolutamente. Bueno, es así como nace. Muy bien, súper, muy interesante, la verdad. ¿Se puede comprar aquí? Todavía no. Lo iba a lanzar ahora a finales de noviembre aquí en España, porque era una autopublicación. Y ahora estamos viendo si podemos publicarlo junto a una editorial y veremos. Si no, lo publicaré ya el próximo año, pero ya les voy a ir diciendo. Así que bueno, aparte que es un libro que inició de una manera muy clásica, ¿no? De teoría de los ecosistemas, etcétera, pero no era lo que yo verdaderamente quería. Entonces he decidido hacer una narrativa. Son cuentos, son historias, son anécdotas mías que he vivido o de otros que he hecho mías,
para tratar de explicar el poder de los ecosistemas y el pensamiento de una manera completamente diferente. No es un libro típico de negocios que vas a leer, sino es una experiencia que cuenta parte de mi vida también ahí. Muy bien, Qué muy bueno. bien. No, en este sentido, claro, hablabas de esta confianza que tenías en el equipo y eso es lo que te permitió, ¿no? Salir afuera y aprender sobre ecosistemas, sobre entender a la gente, entender a otras organizaciones fuera de la propia tuya, ¿no? Y aquí me resuena justamente un comentario que tú mismo hiciste cuando te conocí, que decías que como manager, ¿no? Pues yo creo que la agenda de llena esté vacía, ¿no? Porque querías que todo el mundo, que todos tus, todos tus compañeros hicieran ellos su trabajo, ¿no? Y cuanto más vacía, mejor, ¿no? Eso quiere decir que confías con la gente, ¿no? Y esto se me quedó muy clavado y claro, es verdad, cuando tú dejas más tiempo libre, ¿no? Y dejas a los demás dar oportunidad de hacer bien su trabajo y tú poder dedicarte a otro, no otro nivel a nivel jerárquico, sino a otras actividades que pueden complementar al trabajo de todos, pues eso me ayudó a entender también esto, ¿no? Sí. Mira, las empresas ya no compiten contra empresas. Los ecosistemas compiten contra ecosistemas. Y quien no lo ha entendido, lamentablemente va a tener una muerte empresarial bastante... muerte empresarial la entiendo como una pérdida de ventaja competitiva. Entonces, oye, me gusta tu camisa, Albert. Es una manera de decirlo. Te digo, me enfoco en un producto. Otra cosa es, me gusta tu outfit. Y las personas cada vez más necesitan un outfit. Necesitan una solución coherente, integral y conveniente para sus necesidades. Mira, las personas necesitan salud, no necesitan hospitales ni médicos. Esa es una segunda decisión. Tú quieres estar bien. Las personas necesitan educación y conocimiento, no necesitan universidades ni maestros. Esa es una segunda opción. Las personas necesitan socializar. Luego verán si es con el cine, con el teatro, con el pádel o lo que quieras. Pero el instinto humano es ir en esa dirección. Entonces, yo lo que creo que las industrias van a desaparecer y se van a comenzar a crear ecosistemas alrededor de estas áreas de la vida de las personas. Y en conjunto, como el automóvil te puede dar datos, parámetros vitales y ir informando a tu médico, etcétera, etcétera, porque te tienen que garantizar la salud. ¿Me entiendes? O SEAT, que ahora va a desaparecer, parece que se va a enfocar en movilidad, pero estuvo alquilando patinetes, motos, autos y barcos. Alquilaba barcos durante el verano, hizo una prueba piloto. Entonces, ¿ves? Todo eso se está transformando porque tienes que darle movilidad a las personas. Entonces, esto es la única manera que yo veo de crear una ventaja competitiva y diferenciarte de los demás. Y no se trata de ser el mejor, sino se trata de hacerlo mejor para el mundo, ¿no? Entonces, y son visiones completamente diferentes, que no significa que no tienes que hacer los intereses de tu empresa, porque tienes que hacer intereses de tu empresa, tienes que tener reditividad y los ecosistemas que no son productivos o rentables van a desaparecer. Obviamente, es normal, ¿no? Y hay una cosa que digo siempre, es mi invitación a todos los líderes. Aquel líder que dice exactamente dónde quiere llevar a su organización, creo que se está mintiendo a él mismo. Porque hemos visto que hace un año apareció tecnologías disruptivas y nos han puesto en otra situación. Entonces, quien sea o quien diga dónde va a ir su organización en el futuro, yo creo que peca un poco de autoconfianza. Y lo explico siempre de esta manera. Darwin dice que el hombre viene del chimpancé. Pero el chimpancé, cuando era un chimpancé, no tenía la mínima idea que se iba a transformar en un ser humano. No sabía. Era un chimpancé que iba a pensar que se venía a ser un hombre o una mujer. Las organizaciones hoy día nacen como A y no sabemos en qué se van a convertir. La diferencia entre el chimpancé y el hombre es que nosotros podemos decidir. Y podemos decidir de poner nuestras organizaciones en las condiciones ideales para que tengan éxito en cualquiera de los escenarios que se les presente. ¿Verdad? Novartis, por ejemplo, nació como una empresa de pinturas y hoy día es una empresa farmacéutica. Tiffany comenzó vendiendo papelería, hoy día vende joyas. Entonces yo les invito a que vayan a ver todas esas empresas que antes eran A y hoy día son B y mañana serán C. Lo que tienen que hacer los líderes es poner sus organizaciones en las condiciones ideales para que puedan triunfar, y eso significa abrirles las puertas a sus organizaciones para ser curiosos, descubrir
cómo hacer partnership, descubrir nuevas rutas, incorporar la innovación constante y tener un perfil de líderes dentro de la organización mucho más amplios, mucho más abiertos. Y tienen que dejar el ego al lado. Qué bueno, Qué qué bueno, bueno. lo del Muy ego y bien. todo, me encanta. Creo que es algo que, y ahora que estoy empezando también, ¿no?, mi proyecto y lo estoy viendo, que estas ganas de colaborar con otras empresas es una cosa que se ve mucho en el mundo de emprendimiento, pero es verdad que en organizaciones grandes es más difícil de ver, ¿no? Has puesto ejemplos muy interesantes porque creo que hay empresas que seguro que lo están haciendo. Yo conozco algunas también que al final es esto, intentan dar todo un abanico de servicios, porque al final el objetivo no es el servicio en sí, ¿no?, el producto que decías, sino que el objetivo es la solución que hay detrás del Claro. el beneficio a la sociedad, ¿no? Y creo que es muy interesante porque creo que va a ir así. Y es un reto pensar en ello, porque tienes que volver, ¿no?, volviendo a lo que hemos hablado antes, hacer la empatía de ver lo que realmente hay detrás, lo que realmente la gente necesita. Y cuando haces ese ejercicio es cuando también puedes decir, vale, vamos a crear, ¿no?, esta organización que lleve a este propósito, ¿no? Claro. A este propósito. Y la mejor manera de hacerlo a veces no es contratando y haciendo la pirámide, ¿no?, sino es buscando gente que quiera unirse a tu misión. Y yo veo, como visión empresarial, y veo futuro, y me encanta tu mensaje, porque yo creo que va a ir hacia aquí. Yo también estoy convencido, y no solo en las grandes organizaciones, sino también en las pequeñas. Yo creo que se van a ir formando grupos de autónomos, de gente que quiera colaborar con sus pequeños proyectos para poder dar entre todos los proyectos un servicio mejor. Exacto. Pero será muy difícil la parte del ego. La parte del ego me parece uno de los retos más grandes a pasar aquí. Es que Sí, el sí. ego, el ego es el yo. El ego tiene sus propios objetivos, sus propias metas, sus propios intereses. El ego quiere que Janice sea mejor que Albert y Albert sea mejor que Janice. Y lamentablemente eso está ahí. Ahora, yo no digo que tenga que desaparecer el ego, porque el ego es motor, impulso de iniciativas, pero hay que saber gestionarlo, hay que saber domarlo. En el libro hablo sobre esto, hay que domar tu ego. El ego no lo puedes eliminar. ¿Okay? El ego podríamos hablar de yogis, podríamos hablar de psicología, cada uno tiene su manera de interpretar el ego, pero desde el punto de vista empresarial yo creo que el ego inflado es lo que nos hace arrasar con todo lo que tenemos por el camino. Y estoy de acuerdo contigo que hay que... Las personas no tienen que ver. O sea, trabajar en ecosistemas no se trata de que mi pedazo de torta sea más grande, es hacer la torta más grande. ¿Me entiendes? Ese es el objetivo principal. Y la gente lo tiene que entender, que 1 más 1, mi ex jefe me decía, Orlando, 1 más 1 es 11. Y eso se trata. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, ¿cómo ayudamos a los líderes que hoy gestionan las empresas a decirles que el camino pasa por ahí? Cuando su éxito ha venido por ser el mejor, por aumentar la market share, por tener un producto mejor, ¿me entiendes? O sea, por incentivos de ventas. ¿Cómo le cambias todo el chip? Es muy complicado. Pero ustedes jóvenes pueden hacer así, para esa mentalidad. Pero bueno. Muy bien. Bueno, Pues si queréis, muchas gracias Orlando. Ha sido un placer tenerte aquí en este episodio. Si tenéis alguna pregunta más. Si bueno, no... yo creo que la tenemos que pregunta acabar. Final, por Puedes supuesto. acabar tú, Albert. Sí. Creo que tenemos algo para Orlando. Vale. Pues te queríamos pedir un favor. Sí, a ver, vamos a ver. Es un reto, es Un deberes. reto. El reto, Un reto. deberes, vamos a ver. Que es que que la próxima vez o cuando tú puedas nos traigas un invitado para el podcast. Sí, Que claro. pienses a alguien que diga que puede aportar y nada, Debe ser que te- divertido, etcétera. Exacto. Claro que sí, claro Eso que es. sí. Se los digo ya, yo tengo ya varias personas en mente, ya se los diré. Pero Vale, seguramente vale, que sí, perfecto. seguramente que sí. Perfecto. Muy bien. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Orlando, de verdad. No, gracias a Un ustedes placer y tenerte aquí. Orlando. enhorabuena por el proyecto. Sigan haciéndolo. Yo creo que es la mejor manera de poder construir una sociedad mejor, es compartiendo conocimiento. Y estas iniciativas vuestras yo creo que aportan mucho. Porque miren, basta que solamente una persona, solo uno, se quede con algo y el objetivo es alcanzado. Te esperamos en el siguiente podcast.